noches, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. Estimados colegas, qué gusto volver a verlos una nueva semana. Estamos aquí con la cuarta sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Civil y Procesal Civil y Litigación Oral. En tal sentido, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, en convenio, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión académica. Comentarles un poquito sobre el tema del día de hoy. Tenemos un ponente de primer nivel el día de hoy que nos está acompañando en esta sesión académica. Y ustedes nos comentarán quién es, qué vamos a aprender. Coméntanos. Les comento, el día de hoy tenemos al doctor Raúl Roger Escalante, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Civil y Comercial. Ha trabajado como asistente vocal superior en el Corte Superior de Justicia de Lima, elaborando resoluciones en segunda instancia y en procesos civiles, comerciales y constitucionales, así como en calificación de demandas civiles y exequatur. Desde 2021 se desempeña en la Procuraduría desde Pública ad hoc para el caso Odebrecht, donde interviene en procesos civiles, constitucionales, medidas cautelares, reales, como embargos, órdenes de inhibición y cálculo de reparaciones civiles, entre otros. Un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy, estimados colegas, va a tener a bien compartir pues sus conocimientos con todos nosotros. Muy buenas noches, estimado doctor Raúl Roger Escalante Romero. Bienvenido a iBook 360. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio. Puede iniciar cuando usted guste. Adelante. Muchas gracias a la institución ABUC 360 por la gentil invitación en esta oportunidad a efectos de compartir eh, algunos conocimientos en relación al derecho civil en esta oportunidad para este diplomado que sé que muchos de ustedes están muy interesados a efectos de aprender día a día. Ahora bien, en esta oportunidad he traído para compartir en relación a un tema muy interesante que es la autonomía privada. Y creo, y lo he tomado en consideración para esta ponencia y del coordinador académico porque creo y estoy convencido que es una de las bases, pilares del derecho civil. Es decir, de nada basta saber qué son derechos reales, derechos y obligaciones, eh, contratos, si es que no se nace desde su inicio. Y ello es a partir de la autonomía privada. La autonomía privada es uno de los cimientos del derecho civil. Por eso he tenido bien en esta oportunidad poder compartir los conceptos de la autonomía privada en relación no solamente queden conceptos, sino de uso práctico de día a día y nos va a poder brindar muchas salidas, así como formas para poder redactar contratos, poder salir y resolver conflictos de intereses en una inmensidad de situaciones. Yo en mi día a día, a veces, muchas veces en el Código Civil no se encuentran determinadas normas que nos puedan ayudar para que nos busquen una salida y a veces yo escucho abogados que ya con muchos años de experiencia y desconocen uno de los conceptos básicos del derecho civil, que es la autonomía privada, en virtud de los cuales los propios privados pueden establecer los términos y condiciones en los cuales desea contratar, y eso no escapa del tema del litigio, ¿no? Recordemos que existen las transacciones judiciales, los cuales o las conciliaciones, cuales buscan conciliar intereses entre los privados, ¿no? Y lo cual se refleja también en litigio civil, también propiamente en el tema de los contratos, también es muy importante el tema de la autonomía privada. Y es vital eh, el conocer y asimismo poder desarrollar y desenvolverse en relación a la autonomía privada,
que regula nuestro día a día, porque no solamente es un concepto, sino también está reflejado en nuestra Constitución, y a veces nosotros no nos damos cuenta de este derecho tan importante que nos reconoce nuestro ordenamiento jurídico para poder nosotros desenvolvernos, satisfacer nuestros intereses. De lo contrario, sería muy difícil poder llegar a poder redactar muchos contratos en los cuales a veces la norma o lo que crea el legislador es muy limitado en relación a los intereses de los privados, de ahí por los cuales se mantiene vigente el tema de la autonomía privada como cimiento del derecho civil. Ahora bien, un concepto de la autonomía privada que podemos nosotros tener en consideración es que es un poder. Es un poder de darse normas de por sí entre los privados, por eso nace este concepto de poder, ¿no? Porque es propio de los privados a través de este propio poder, un poder que es dado por el ordenamiento jurídico a los privados para poder regular sus propias normas, que van a regular sus propios intereses. Ya recordemos que en la estructura de Kelsen se habla de diferente, ¿no? De la Constitución, como primera esto pilar, ¿no? Son derechos fundamentales, asimismo las leyes, la jurisprudencia, la costumbre, pero también están las normas de entre privados, que es ley entre los privados, por los cuales es muy importante conocer también de que los privados se otorgan leyes para poder obligarse al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Asimismo, conforme ya lo estaba adelantando, ¿no? De ese modo, el ordenamiento faculta a los privados para crear relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, a través de la autonomía privada, nosotros creamos figuras en las cuales permiten a los privados crear eh, determinados determinadas situaciones o obligaciones de carácter patrimonial que le resultan exigibles, es decir, no solamente cae en un simple concepto o simples cláusulas, sino que eso nosotros los privados podemos exigirles a nuestra contraparte su fiel cumplimiento. De lo contrario, podríamos solicitar un cumplimiento de carácter judicial o por incumplimiento de contratos, una especie de reparaciones civiles, en este caso penalidades, al no cumplirse con lo señalado o lo celebrado entre los privados en relación a una determinada obligación. Así, los sujetos pueden elegir libremente con quién contratar. Es muy importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta que la autonomía privada es esa libertad que nosotros tenemos de poder eh, determinar o poder señalar o elegir libremente con quién yo deseo contratar. Es decir, a mí nadie me puede obligar con quién voy a hacer voy a hacer el techado de mi casa, voy a plantar, pintar las paredes de mi departamento, o con quién yo voy a ver qué determinada empresa le puedo comprar un automóvil, y así sucesivamente. Y es esa libertad que tienen todos los sujetos. Distinto sería en otro tipo de sociedades donde solamente existe una determinada empresa que brinda, que debemos eh, adquirir sus servicios para el pintado de nuestro departamento o contratar el tema de los enchapados de las puertas. No, es nosotros podemos determinar libremente con quién nosotros deseamos vincularnos a efectos de satisfacer nuestros intereses. Y eso es muy importante, porque la autonomía privada permite a nosotros o nos reconoce a los privados poder escoger libremente con quién deseamos contratar, no pudiendo ser sometida esa voluntad, ¿no? Donde la voluntad de los privados no se puede ser subsumida por algún tercero, por el Estado, ¿no? En este caso. Lo contrario, estaría viciado ese acto o negocio jurídico que se estaría celebrando, por los cuales nace una propia libertad, es decir, una libre elección, que los privados pueden celebrar un contrato y con quién desean celebrarlo, estableciendo los términos y condiciones. De ahí de que es muy importante ello entenderlo. Es decir, los privados se establecen determinadas cláusulas con los cuales
van a determinar qué desean contratar, en el modo que desean contratar, en el plazo que desean contratar, el monto por los cuales van el monto de la contraprestación o la propia obligación que va a ser asumida, en este caso por el deudor. Esto, ¿no? Va a haber un deudor, un acreedor, y pueden ser exigibles, y pueden ser los ternos en condiciones, es decir, también establecer cláusulas correspondientes por penalidades, intereses, moratorios, compensatorios, de que es muy importante tener en claro este concepto básico y muy importante, y en el día a día estoy seguro que ustedes lo van a poder ver, poner en práctica la autonomía privada. No solamente ir, cuando hablamos de contrato de compra-venta, remitirse a lo que señala el Código Civil, ¿no? Sino también muchas veces no todos nuestros propios necesidades están en el Código Civil. Recordemos que hay unas normas de carácter supletorio, es decir, cuando de recién las partes no han pactado eso, se aplica la norma, por los cuales de ahí se reconoce que los propios privados determinan los términos y condiciones en los cuales se contratar. Recordemos que las necesidades de las personas son inmensas, son innumerables. No podemos limitarnos a unas cláusulas determinadas en los términos y condiciones que hay que contratar. Existe una inmensidad, incluso por los cuales hay contratos innominados, con los contratos modernos también, que surgen debido al propio avance de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque efectivamente no solamente los privados arriendan bienes, contratan, adquieren productos, sino que existen una inmensidad de situaciones en las cuales se necesita crear determinadas figuras jurídicas, a veces que no son innominados, en los cuales los privados pueden establecer los términos contractuales para poder satisfacer sus intereses. Es lo más importante. Cada privado tiene que satisfacer sus intereses. Ahora bien, en relación a la autonomía privada, conforme ya lo hemos estado conversando, es una de las bases más importantes del derecho civil, manteniendo su vigencia en el transcurrir de los años. Conforme le he señalado, la autonomía privada en inicio del año, con emisión del Código Civil en 1984 a la actualidad, se mantiene vigente, no ha cambiado esa libertad que tienen los sujetos, más aún con el reconocimiento constitucional del artículo 62 de la Constitución, los cuales reconocen esa libertad de los privados de poder celar contratos. Es una facultad que el propio Estado da. Es muy importante señalar, ¿no? Si bien es cierto, existe un reconocimiento a los privados, pero esto emana del propio Estado. El Estado le faculta estas prerrogativas a los privados para poder celebrar, poder establecer los términos y condiciones en los cuales quiere celebrar, en los cuales se señala la forma y modo que desean contratar. De caso contrario, estaría, su voluntad estaría subyugada y viciada, ¿no? Conforme ya lo he señalado. Así ya autores como Díaz Picasso señalan que la autonomía privada es una consecuencia del concepto de persona y consiste en un poder que el orden público confiere al individuo para que gobierne sus propios intereses. Y conforme he estado señalando, eh, es un poder jurídico, claro, efectivamente, que se les reconoce a los privados porque es un pequeño, esta celebración de un contrato que se obligan los sujetos, es un gobierno pequeño que crean leyes entre los privados que se les resulta exigibles. Claro, existen situaciones, claro, se debe respetar el interés de los terceros, no debe perjudicar a terceros en los cuales no están los contratos, porque puede haber situaciones en las cuales pueden verse vulnerados terceros, en los cuales eso sí no está permitido. Los cuales, todo contrato debe respetar siempre los derechos de cualquier persona, de tercero. Solamente los que se obligan son los que celebran los contratos. Ahora, si hay responsabilidad de tercero, por supuesto, se debe indemnizar en caso de generar un perjuicio a un tercero. Pero lo más importante es entender de que estos dos sujetos establecen
cláusulas en los cuales se les resultan exigibles y es un pequeño gobierno que entre ellos han creado leyes en los cuales ante su cumplimiento cualquiera de los sujetos puede solicitar su cumplimiento a través de un proceso judicial o arbitral en atención a las cláusulas en los cuales hayan señalado la vía arbitral en caso de un conflicto de intereses. Ahora bien, conforme lo señala el artículo 62 de la Constitución, indica que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes en el tiempo del contrato. Asimismo, señala, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. En relación a lo primero, es que existe una garantía por parte del Estado para que para determinadas normas sean vigentes al momento de cerrar los contratos. Ahora bien, esta posteriormente se indica o seguidamente señala de que los contratos no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier clase. Esto está referido justamente a la autonomía privada, que señala de que lo celebrado por los contratos, claro, siempre y cuando no atenten contra normas imperativas del orden público, las costumbres, estos no puede ser en materia de intervención por parte de con ningún tercero. De ahí de que es muy importante entender este concepto, este artículo 62 de la Constitución, lo que respalda a los privados para poder celebrar contratos y que nadie o que no se va a poder modificar por la intervención del Estado inclusive o de los privados, ¿no? Bueno, eso existen algunas discusiones al respecto sobre la intangibilidad de los contratos, pero desde mi perspectiva, siempre y cuando estos no atenten contra normas imperativas y las buenas costumbres, no pueden ser materia de intervención por parte de ningún tercero. Y no puede tampoco, a través de una modificatoria o una ley que pueda darse por el legislativo, pueda intervenir en su ejecución. Así también señala, conforme también ya lo estaba adelantando, los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan por la vía arbitral o judicial, eh, previstos en el contrato contemplados en la ley. Es así de que, conforme se ha indicado, eh, existe un pequeño gobierno creado por los privados en atención a ciertas cláusulas en las cuales se han obligado. Ahora bien, pero ¿para qué se obligan los privados o por qué señalan determinadas cláusulas? Porque tienen la plena convicción de ante su incumplimiento puedan recurrir a la vía judicial o arbitral para poder resolver este conflicto. De ahí que es muy importante que los privados conozcan que ante una posible conflicto de intereses van a poder ellos pueden estar respaldados para que poder recurrir a la vía judicial o arbitral para su cumplimiento. Caso contrario, nadie celebraría un contrato. Si no hay un poder del Estado que te pueda respaldar ante un incumplimiento contractual, nosotros vamos a incumplir nuestros contratos, ¿no? No existiría la necesidad entonces de poder o, o no habría esa garantía de poder celebrar contratos que sé que se van a incumplir las condiciones y no va a existir ningún tipo de poder que va a garantizar que sea, en caso de un incumplimiento, pueda exigir su obligación, inclusive el pago de penalidades y reparaciones correspondientes. De ahí que es muy importante este concepto del artículo 62 de la Constitución y lo que ya conforme también se ha indicado, esto no cabe de la autonomía privada, no solamente radica en un simple concepto, sino que también tiene respaldo constitucional. Y conforme también indicado, el artículo 362 también del Código Civil señala, ¿no?, el tema de la celebración de los contratos que se deben atender a la buena fe, ¿no? Y es muy importante la buena fe que los privados deben celebrar con toda transparencia, veracidad, y confianza de que ese contrato que han celebrado se va a cumplir los términos y condiciones.
lo contrario, existiría una desconfianza, sería una desconfianza entre los privados para poder celebrar algún tipo de contrato, lo que, y eso poco a poco se va incrementando, ¿no? Si existe o se reconoce a nivel nacional que los contratos no se cumplen, nadie va a querer celebrar ningún tipo de contrato, ¿no? Si sé que en una instancia determinada sociedad-nación, no se cumplen los contratos, no, yo no voy a querer celebrar un tipo de contrato en ese estado, y lo cual no solamente cae en contratos pequeños, sino ya grandes inversiones, por lo cual es muy importante el artículo 62 de la Constitución que garantiza el cumplimiento de contratos. Ya, eso es vital la garantía y que esté respaldada por la Constitución. Y ese artículo 62 también es, entre comillas, una de las grandes incorporaciones en que se ha hecho en esos ternos a efecto de garantizar de los contratos y también ha favorecido a las inversiones y en la seguridad jurídica. Porque en el fondo también es importante no solamente que exista, eh, se reconozca a los privados y se los contratos, sino que haya una seguridad jurídica que los respalda. Caso contrario, sería un poco o casi imposible o no merecer que determinados contratos se puedan celebrar o tener la confianza de que eso se van a poder cumplir, ¿no? Es muy importante, por lo cual es el tema de la integridad del contrato y los artículos 62 que les recomiendo que siempre revisarlo, leerlo y les va a ser muy útil en su día a día. Así también es muy importante lo que dicen autores como Betty, que la autonomía privada es reconocida por el derecho, por el ordenamiento jurídico, los negocios, así los negocios devienen instrumentos que el ordenamiento pone a disposición de los particulares. Es decir, es una herramienta la autonomía privada, un concepto básico, una herramienta que se le sirve a los privados que les faculta realizar o crear cualquier tipo de eh, figura, una figura jurídica a efectos de poder eh, establecer los términos contractuales. Asimismo, señala de que sirven de ellos con el fin de regular sus intereses en el marco de las relaciones que establecen con los demás. Y eso es en esa misma línea que estábamos en el inicio de esta ponencia, es que regulan los intereses, ¿no? Buscan regular intereses y satisfacer. Estos deberán poder satisfechos, que es lo más importante, ¿no? Tú contratas determinado bueno, servicio y quieres que ese servicio se realice en los ternos que habían celebrado, si no de lo contrario, no va a estar satisfecho. Es decir, no pueden, no le vas a dar una carta blanca que realice determinado trabajo del departamento, sino que ¿cierto? En los contratos se van a establecer las pautas en los cuales el color qué pintura va a usar, qué marca van a usar, eh, asimismo, en qué horario se va a trabajar, cómo va a ser el pago la forma de pago que se va a realizar, que es un adelanto, va a haber penalidades en caso exista tipo eh, de contingencia en relación a la ejecución contractual, ¿cierto? Es así de que este tipo de regulación de intereses, esto, ¿no? La autonomía privada esto se establece, es muy importante, ¿no? Y en doctrina nacional ya el doctor Morales Evia refiere que los actos de la autonomía privada son los negocios jurídicos porque los autores crean unos reglamentos de intereses o programas de funcionamiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también esta libertad eh, para poder crear normas también se indica que es un reglamento. Es decir, es un programa en los cuales los privados se ponen de acuerdo y van a establecer todo tipo de cláusulas que van a dar o encaminar en la plena ejecución de un determinado contrato. Asimismo, la norma jurídica valorará ese reglamento creado por los privados, es decir, existe un respaldo, ¿no? Por nuestro reglamento jurídico, conforme le queda el artículo 62 del Código Civil en relación a la buena fe de los contratos.
Asimismo, estos actos tienen capacidad normativa de crear efectos jurídicos. En esa misma línea, que conforme también se indicó en el inicio de esta ponencia, es que estos, este reglamento generan efectos jurídicos. No solamente que, quedan en un papel, sino que generan consecuencias jurídicas, por los cuales es muy importante. De ahí de que los privados tienen la plena seguridad de que eso se va a cumplir. Ahora bien, esto no quiere decir que los autores de los actos conozcan y desean las normas jurídicas. Basta que sepan y quieran su propio reglamento de intereses y querrán su propio reglamento de intereses. Es decir, los, hay- ex- eso está más vinculado en el tema de cuanto a los privados, si bien es cierto, establecen términos, condiciones en los cuales desean contratar. Existen situaciones en las cuales quizás los privados no van a poder tampoco conocer estas situaciones y en las cuales existen normas dispositivas a efectos de que se puedan suplir. De que los autores conozcan y sean las normas jurídicas, hasta que se vayan creando sus propios reglamentos. Es decir, y haber situaciones en las cuales los privados van a poder remitirse a las normas de Código Civil en caso de una ausencia de la regulación de sus intereses. Así, eh, existen dos ramificaciones, como ya ustedes han podido deducir. Existe una libertad de contratar, es decir, una denominada libertad de vinculación, con los cuales los privados pueden eh, determinar libremente con quién desean contratar. Eh, es así de que los privados pueden escoger al sujeto, la empresa o la persona jurídica con los cuales desean contratar. Asimismo, existe una libertad contractual o de reglamentación. Puede determinar los propios términos y condiciones con los cuales desea contratar. De ahí de que existen estas dos ramificaciones que se le reconoce a la autonomía privada, la libertad de contratar o también denominada libertad de vinculación. Asimismo, existe una libertad contractual o libertad de reglamentación. Ambos van de la mano. Eh, Tienen que ir siempre de la mano en atención de que existe, yo puedo vincularme con cualquier sujeto para determinado servicio o bien que se pueda comprar, pero también existe una libertad de reglamentación de poder establecer los términos y condiciones en los cuales yo deseo este servicio o bien adquirirlo. Ahora llegamos a un tema de los temas de los límites, ¿no? Si bien es cierto, todo, todos tenemos ciertos derechos que se les reconocen a los privados, también es cierto que existen determinados límites. Así, se señala que si nos remitimos a la autonomía contractual en un sentido positivo, se suscribe solo a un tipo de contrato establecido por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, los privados también mantienen una libertad de poder construir un contrato distinto a lo que podría regular la propia normativa, debiendo guardar siempre el respecto y restricto. Esta última parte, la primera ya lo estamos desarrollando. Un respecto a las normas de orden público y las buenas costumbres conforme lo establecido en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Ahora bien, si bien es cierto, existe una libertad que se le reconoce a los sujetos conforme de poder elegir con quién desean contratar y establecer la reglamentación, esto no existe una libertad o un libertinaje al momento de celebrar contratos, sino que siempre deben circunscribirse a los que al respeto y restricto a las normas del orden público, asimismo a las buenas costumbres. Bueno, lo contrario, estos contratos son viciados, ¿no? En la nulidad, no se puede contratar sobre bienes ilícitos, bueno, o quizás contra actos vejatorios sobre la dignidad humana. ¿No? Es muy importante este concepto del tema de los límites de la autonomía privada. Así, autores como Galano señalan que la autonomía contra- contractual con un significado positivo se manifiesta en dos formas. Es sobre todo la libertad de elegir entre los distintos tipos de contratos previstos por la ley según los fines que los particulares se fijen. Y dos, es que en su lugar es una libertad dentro de los límites puestos por la ley.
Y es ahí, existen ciertos límites que señala la ley. En este caso es no vulnerar, no ir contra normas imperativas y contra normas, las costumbres, no. Lo contrario, y las consecuencias, todo viciado. En ese mismo sentido, la autonomía privada busca satisfacer los intereses de los sujetos. Un aspecto que ha perdurado a lo largo del tiempo es el mecanismo que permite satisfacer las diversas necesidades humanas. Los contratos radican la autonomía privada empleada por los sujetos para satisfacer dichas necesidades. Conforme ya se ha indicado, ¿no? A través de los años o el transcurrir del tiempo y de la propia humanidad, las personas tienen una inmensidad de necesidades. Pero justamente para que estas necesidades sean satisfechas se necesita una cooperación, ¿no? Ahora, esta cooperación humana quiere de determinadas figuras que los poderes que el Estado le reconoce a los propios sujetos a efectos de poder eh, crear normas jurídicas para que puedan satisfacer dichas necesidades. Recordemos que el Estado no va a proveer todo, o no todo no va a hacer ocurrir nosotros los privados, sino es propiamente a través de nuestras relaciones interpersonales, en los cuales nosotros buscamos satisfacer nuestros intereses y vincularnos eh, con otros para determinar servicio, o bien, de que es muy importante este concepto, ¿no? Y autores como Taboada señalan que la autonomía privada es, desde este punto de vista, un fenómeno fundamental jurídico, teniendo todos los actos consecuencia de ella. Un carácter jurídico, sin embargo, todo acto de autonomía privada tiene, además de su significado jurídico, un contenido privado con vía a satisfacer determinadas necesidades. Y al final lo que buscan los privados de vincularse es satisfacer sus necesidades a través de los contratos, ¿no? Es básico, un concepto básico o uno de los más importantes del Código Civil. El ordenamiento jurídico y las limitaciones de la autonomía privada. Ya esto, ¿no? Emmanuel Kant ya se señala que el derecho es la limitación de la libertad de cada uno a la condición de su concordancia con la libertad de todos, en tanto que esa concordancia sea posible según una ley universal. Así, de acuerdo con Kant, el derecho es una limitación que tiene cada uno de los privados, por lo cual resulta válida la afirmación que ningún derecho es absoluto, por el contrario, siempre los derechos de los sujetos se encuentran limitados frente a los derechos de otros sujetos. Kant nos indicaba que no, claro, todos tenemos nuestros derechos, pero estos no pueden incidir respecto a los derechos de los terceros. Ahí está la limitación. Es decir, yo puedo celebrar cualquier tipo de contrato, pero este contrato, sus consecuencias no pueden afectar intereses de terceros. De que es muy importante tener este concepto plenamente claro en relación a la creación de normas jurídicas en privados que no pueden vulnerar los derechos de los terceros, al contrario, también no, pueden, no pueden servir de bandera o de justificación de que el ordenamiento jurídico me ha determinado estas prerrogativas, así que yo puedo celebrar cualquier contrato. No, no. Existen límites, y esos límites se suscriben a no violentar el derecho de otros sujetos. Así señalan, las partes se pueden determinar libremente el contenido de sus contratos, conforme indica el artículo 354 del Código Civil, así como lo prescrito ya en la Constitución, y el inciso 14 del artículo de la Constitución, no debiéndose contravenir contra normas de orden público. En ese mismo sentido, la autonomía privada y las buenas costumbres, ¿no? Tampoco los privados pueden celebrar eh, contratos y en su propia reglamentación estas cláusulas que ponen esto no atacan directamente contra determinadas costumbres de una sociedad en un tiempo y momento determinado, ¿no? Por ejemplo, cuando se emplea con fines de competencia desleal, utilizando una situación monopolística, de hecho, con el objeto de excluir a un posible competidor o de alcanzar condiciones objetivamente inadecuadas, ¿no? Bueno, este ya es un concepto un poquito más amplio.
sobre el tema de las competencias. Pero lo más importante es resaltar que en una determinada sociedad existen costumbres y, y se deben respetar, porque eso ya generan una norma en un determinado espacio, los cuales tampoco los privados, a través de la celebración de determinadas figuras jurídicas que ellos mismos han creado, puedan perjudicar a los intereses de terceros. Ahora bien, y conforme también nos indicó la ponencia, es la autonomía privada en relación también a nuestra jurisprudencia y qué indica nuestra jurisprudencia al respecto. En la casación 636-2018 se ha indicado de que el artículo 354 y Código consagra la denominada libertad contractual por medio de la cual las partes determinan libremente entre sí la forma y el contenido según las normas vigentes al tiempo de su celebración. Sin embargo, la voluntad contractual no puede superar el marco jurídico dentro de lo cual se encuentra inmerso. Esto implica, consiguiente, que no podrá imponerse a normas de orden público. Es muy importante indicar de que estos conceptos que he estado compartiendo desde hace desde el inicio, también nuestra Corte Suprema los tiene plenamente internalizados, ¿no? Y conforme ya esta casación 638-2018 eh, lo contiene y señala esta libertad contractual, ¿no? Y se le da las facultades a los sujetos para poder celebrar libremente, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Y en forma y modo conforme se indica, ¿no? Pero estas tampoco, conforme también ya se ha estado indicando desde el inicio, es que no pueden atentar contra normas de orden público. De lo contrario, se estaría viciado. Y si vamos a esto, vamos a ponerlo en discusión en un judicial arbitral, de hecho que vamos a perder porque si van contra el orden público, contra los viciados, su nulidad cae por su propio peso. Ahora bien, la Corte Suprema nos señala en su consideración décima de esta casación que el derecho otorga a los particulares el poder crear normas que regularía sus relaciones económicas y negocios, así como el poder decidir con quiénes se vinculan. Eso está relacionado a estas ramificaciones de la autonomía privada, ¿no? La libertad contractual, la libertad contractual, y el tema patrimonial en los cuales se suscribe la autonomía privada, ¿no? Porque también existe el concepto económico, asimismo esta libertad de con quién desean vincularse. En este mismo sentido, la libertad de contratar entonces no es otra cosa que la posibilidad de que los particulares decidan libremente sobre su patrimonio. Es decir, nace de esta propia libertad, valga la redundancia, en relación a determinar eh, qué es lo que los privados pueden hacer con su patrimonio y ello en atención a sus propias necesidades. Así, con la misma libertad, el contenido de sus convenios y sin mayor pliego de la intervención del Estado. Conforme indique, el Estado no puede intervenir en relación a lo que es propio de los privados en esa libertad que se les reconoce. Claro, y atención, siempre respetando las expectativas. Tampoco, tampoco estos privados pueden interferir conforme ya se ha indicado, a perjudicar a los terceros, pues, ¿no? Que no están en la celebración de un contrato o está participando en este contrato, ¿no? Esa línea, lo querido por las partes, debe ser respetado por todos, incluido el Estado, siempre que está de acuerdo, no colisione contra la ley, ¿no? Y ahí va lo muy importante, y también me olvidaba, ¿no? Existe este reconocimiento y este respeto irrestricto a los contratos celebrados entre los privados que han nacido de sus propias necesidades, en los cuales están insertas en estas cláusulas producto de la autonomía privada. Importantísimo, importantísimo, por eso que eso al menos quiero que sea de esta ponencia del día de hoy, ¿no? Es propio de los privados, pueden señalar libremente las condiciones en las cuales quiera desea vincularse con determinado sujeto, ¿no? No todo voy a ir lo que señala el Código Civil, conforme indica, hay normas dispositivas que, claro, que existen, que ante vacío, no han rendido el Código Civil, pero en la mayoría de casos, siempre con nosotros, los privados,
vamos a poder establecer los términos y condiciones en los cuales nosotros deseamos vincularnos, asimismo, cuando hay los términos en los cuales vamos a celebrar determinados contratos. Eso ya, y esta casación 636-2018 así lo reconoce. Es muy importante. Por eso, manejar también la jurisprudencia, con los cuales también en la coordinación de la institución se indicó por eso, ¿no? En relación a la jurisprudencia, porque es muy importante. Ahora, actualmente, todo tipo de conflicto, tenemos que remitirnos a la jurisprudencia, qué dice nuestra Corte Suprema, qué existen los plenos jurisdiccionales al respecto. No, ahora no solamente basta lo que sea en las cátedras, en nuestros libros, que es muy importante. Igual yo he leído centenares de libros a través de los años. Asimismo, también conozco el Código Civil y siempre lo trato de leer y recordar. A veces uno no se recuerda de todo, pero en los últimos años es muy importante conocer nuestra jurisprudencia, los plenos casatorios, que seguramente en ABUC seguramente se van a desarrollar con plenitud. Y es muy importante conocer todos los plenos casatorios. Si eres un amante del derecho, inclusive si no eres, bueno, un amante, para tu día a día, para que puedas tú desenvolverte como un correcto profesional, para que puedas ganar tus casos y generar una cartera de clientes, es necesario conocer las casaciones, tanto de la Corte Suprema, así como del Tribunal Constitucional, los plenos casatorios, asimismo, que indican los acuerdos de las Cortes Superiores. En la medida posible hay que conocer lo que se señala. Lastimosamente, a veces uno no está muy enterado de los acuerdos por las diversas cortes que existen. Pero a veces hay que darnos un tiempo, a veces en las redes se publican, incluso las propias cortes tratan de difundirlo a través de estos canales y conocer esos criterios que ellos quizás hayan podido establecer y de estudio, ¿no? Porque si detrás de eso yo también, cuando trabajé en la corte, también participé en un acuerdo jurisdiccional, estuve como secretario en eso. Y existe un trabajo en verdad arduo de estos acuerdos a nivel de las cortes superiores. No es que de un día a otro se ponen de acuerdo, ¿no? Si existe un trabajo, un círculo académico en relación a la materia controvertida, cuáles son las posiciones que se pueden tomar, el material que se busca o que puede servir de base a efectos de que nosotros podemos, se puede discutir en estos, en estos plenos. Bueno, de ahí también es importantísimo conocerlos. Eso para acotar. A ver, el contenido de los contratos debe ser interpretado en mérito de la buena fe conforme a los prescritos del artículo 1362 del Código Civil, por los cuales los privados deben actuar con total transparencia en el momento no solo en la negociación y celebración, sino en la ejecución contractual. Es lo que les venía indicando, ¿no? Los privados deben dar toda la información posible en relación al contrato, ¿no? Por lo contrario, existiría una mala fe, ocultar algún tipo de deficiencia del producto o del servicio que se va a brindar. Caso contrario, ya el otro sujeto va a estar habilitado su derecho de indemnización, ¿no? Porque por vicios ocultos quizás esto no puede solicitar algún tipo de resolución, ¿no? De contrato, ¿no? Que es, o rescisión específicamente cuando se habla de vicios ocultos. Pero es muy importante que en todo momento, desde la negociación, de que nos acercamos a nuestra contraparte, así mismo su celebración, actuar con total transparencia, brindar toda la información posible, asimismo hasta la etapa de ejecución contractual. Es muy importante en estas etapas, en las que existen en este intercontractual, que ambas partes realicen con la mejor transparencia. Porque al final lo que no es que uno debe ganar y el otro debe perder, ¿no? En una negociación. Sí, efectivamente, quizás uno de los sujetos se va a ver mayor beneficiado en un contrato, quizás es posible, ¿no? Nada es perfecto, pero en la medida posible
debe ser equilibrado, ¿no? Para que ambos puedan satisfacer sus intereses y eso genera un dinamismo también en la propia economía, ¿no? Si existe confianza, hay existe un pleno reconocimiento, ¿no? Los servicios prestados por las empresas o por los proveedores y se les contrata, ¿no? Porque existe una confianza detrás y les da una credibilidad importante a cada uno de ellos. Ahora bien, desde una mirada contractual conforme al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto a la autonomía privada, y ahí que por eso también es muy importante ese concepto, ¿no? Así, en el expediente 7/2020, en relación a, en relación a en esta expediente se ha señalado que nuestro Tribunal Constitucional ha destacado los artículos 2 y 2 y el artículo 62 que se basa en el tema de la autonomía privada, conforme indiqué, ¿no? Y existe un doble contenido, de lo cual ya hemos venido señalando, a través de que existe una libertad de contratar y una libertad contractual. Esto es, existe una facultad de decir cómo, cuándo y con quién contratar, los cuales nuestro Tribunal Constitucional también lo reconoce y existe una libertad contractual, que es la facultad de decidir de común acuerdo, de acuerdo a voluntades, sobre el tema, eh, las condiciones en las cuales es la reglamentación de los intereses en los cuales se va a hacer un contrato. Es muy importante esto, conocer también lo que señala nuestro Tribunal Constitucional. Así, el Tribunal Constitucional nos indica que el derecho a la libre contratación se consigue como el acuerdo o convención de las voluntades entre dos o más personas y jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo, fruto de la concertación de voluntades, debe versar sobre los bienes o intereses que posean apreciación económica que tengan fines lícitos y no contravenga las leyes del orden público. Esto resume prácticamente lo que hemos estado viendo desde casi ya una hora, hemos estado indicando, de ahí de que eh, los privados, ya sea como personas naturales, personas jurídicas, pueden regular sus propios intereses y generar una relación de carácter patrimonial, ¿no? Porque existieron un carácter pecuniario en relación a estos contratos en los cuales se va a celebrar, producto de una concertación, es decir, un acuerdo de voluntades sobre terrenos bienes, o, no, bueno, bienes, en este caso, servicios o de apreciación económica. Y lo más importante es que esto no deben atentar contra las normas del orden público, sino que debe velarse siempre es su licitud. De lo contrario, y conforme ya se ve indicando en toda esta ponencia, es un vicio, un carácter de nulidad. En ese mismo orden de ideas, también la libertad contractual constituye un derecho fundamental y su ejercicio legítimo en el marco de los principios y derechos fundamentales requiere su compatibilidad con esto, lo cual no supone restricción del legítimo ámbito de ese derecho, sino para su encuadramiento en ese marco. Es decir, también se reconoce como un derecho fundamental a los privados, ¿no? No te pueden subyugar, someter a un contrato en los cuales tú no quieres vincularte. De que existe una protección también a nivel constitucional como derecho fundamental, el tema de la autonomía privada y con esta libertad sujeta siempre, ¿no? En el marco del ordenamiento. Ya para ir terminando, la autonomía privada y la buena fe, que ya se vino adelantando, ¿no? La buena fe es en la elaboración de contenido contrario, tiene incidencia en las operaciones económicas. Eso es importante, ¿no? A veces, ya conforme también se ha señalado, muchas veces en las negociaciones siempre se piensa de que lo más importante es verse beneficiado, pero no, lo importante es usar con transparencia, que ambos se conozcan, y existen estas ciertas alternativas que permiten garantizar este, esa confianza que deben hacer entre los dos sujetos, ¿no? Para celebrar para el tema contractual. Y existe un mayor dinamismo en los negocios, y es muy importante, y eso también a veces, muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Porque al fin y al cabo, en el tema de los contratos, y de la autonomía privada,
es la base y esto genera una multiplicación de negocios en los cuales se puede celebrar y se puede participar, incluso la autonomía privada permite eso, ¿no? Si bien es cierto, existen una serie de tratativas, lo que se busca es que exista un mayor dinamismo para ejercer los contratos en relación a la satisfacción de los intereses de los privados. Cada parte se le da un contrato y actúa con la mayor transparencia, se reducen los costos, evitando gastos innecesarios en las negociaciones. Eh, Cuando se actúa con transparencia y de buena fe, se reduce el tema de una desconfianza en relación a nuestra contraparte, lo cual genera de que no existan gastos innecesarios, se está averiguando, revisa más documentación o conocer una mayor la reputación de determinada empresa, ¿no? Si es que existe ya una determinada la transparencia íntegra, ¿no? En relación a determinado negocio que se va a celebrar, esto ayuda a que ahorrar ¿no? Horas hombre para averiguar si es que este contrato me conviene o no me conviene. Por lo contrario, hacer transparente permite que los contratos se celebren con una mayor celeridad y mayor eficiencia. Aunque si existe desconfianza entre los contratantes, tendrán que ponerse en cada una de las situaciones en las cuales podría un incumplimiento contractual. A veces los abogados pensamos de que lo más importante es redactar contratos con cláusulas interminables, pero esto es cerrado, ¿no? Al final lo que tú buscas es, eh, señalar, hay, es cierto, yo cuando también elaboro contratos, buscamos encontrarnos en todas las situaciones posibles, pero es imposible, pues, ¿no? Y conforme ya se ha señalado y se ha dicho público, a veces la realidad siempre esto, ¿no? Escapa de lo que uno, el hombre, puede crear, ¿no? Las normas, el Código Civil, ¿no? Y de ahí que es muy importante que evitar este tipo de situaciones y a efectos de que nosotros señalemos que celebramos determinados contratos donde van determinadas cláusulas, ci- cimientos para el tema de su ejecución contractual. De lo contrario, ello va a someter a un mayor desgaste, un mayor costo para su celebración. Y las conclusiones, bueno, más allá de las conclusiones que acá visto, voy a indicar que la autonomía es un reconocimiento de los derechos que tienen los privados para poder crear el contenido de los contratos y regular sus intereses individuales, eh, que es una de las conclusiones que podemos, ¿no? Entender que regula los propios intereses, satisfacción de intereses individuales, y que es un reconocimiento, ¿no? De este derecho por el ordenamiento jurídico. También es cierto de que estos no deben vulnerar los derechos de los terceros, ¿no? Y tampoco no se puede, no podemos ser subyugados por parte de ningún tercero a la celebración de eternos contratos o cláusulas contractuales o reglamentación. Así también la autonomía privada, se tiene la libertad de poder elegir con quién desea contratar y en sus necesidades no pueden sometidos sus intereses con quien uno desea contratar. Es decir, conforme hemos indicado, y eso está hace conclusiones en las ramificaciones, ¿no? De la libertad contractual y intercontractual. Pero hay que agregar de que la autonomía privada, conforme he indicado, también va de la mano de respeto a las normas de orden público, asimismo a las normas de las buenas costumbres. Asimismo, existe atrás también el tema de la buena fe, de actuar con transparencia en la celebración de los contratos. También tiene una incidencia directa en el tema del dinamismo económico. Existe un reconocimiento por parte del propio la Corte Suprema y la Tribunal Constitucional en relación al tema de la autonomía privada como institución, ¿no? El Código Civil, así como su documento constitucional, los cuales garantizan a los privados que existe una seguridad jurídica que les va a permitir tener la plena convicción de que en caso de un incumplimiento va a poder recurrir a las vías
legales correspondientes a efecto de su ejecución, ¿no? O que se pueda resolver el contrato y solicitar una reclamación civil o, o establecer penalidades. Y no solamente recurrir a instancias judiciales, sino también arbitrales actualmente, ¿no? Recordemos que ahora los montos de inversión, muchas veces recurrimos al tema arbitral a efectos de poder solucionar nuestros conflictos. Y en atención al tema de que los árbitros muchas veces tienen una están especializado, asimismo tienen una mayor celeridad al momento de resolver conflicto de intereses, ¿no? Es así de que en esta oportunidad he tratado este tema. Espero de que haya sido de su plena eh, agrado. Y conforme les indiqué, espero que esto se lleve, porque estos conceptos son muy importantes. A veces, conforme les he estado indicando, ¿no? Nos quedamos en los contratos, qué tipo de contrato, contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, ¿no? Contrato de usufructo, pero la autonomía privada es básico en todo ello, ¿no? Si no conocemos la autonomía privada, vamos a estar diciendo, ah, pero nuestro Código Civil, ¿qué dice? ¿No? Sí, está bien, hay que saber qué dice el Código Civil, ¿no? Pero muchas veces esto nace en la propia necesidad de los particulares, no hay ningún inconveniente en quien pueden incorporarlo en un contrato. Y atención a también, bueno, ya será para otra ocasión hablar de interpretación, que es un tema muy bonito, y se va a poder interpretar qué es lo que buscan los privados que determinadas cláusulas. ¿No? Y así, espero que, bueno, el tema de interpretación me gustaría hablar también, pero ya será en otra oportunidad. Lo que hoy día que he querido es compartir estas ideas que hayan sido de su agrado y les sean útiles para su día a día. Ah, eso sería todo por mi parte y estoy muy agradecido nuevamente, ¿no? A la EBU 360 por la gentil invitación y creo que no sea la última vez. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ya lo escucharon, estimados colegas. En este sentido, estimado doctor, vamos a proceder con la despedida protocolar. En tal sentido, estimados colegas, el día de hoy despedimos al ponente invitado, el doctor Raúl Roger Escalante Romero, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Civil y Comercial. Ha trabajado como asistente de vocal superior en la Corte Superior de Justicia de Lima, elaborando resoluciones de segunda instancia en procesos civiles, comerciales y constitucionales, así como en calificación de demandas civiles y exequatur. Desde el 2021 se desempeña en la Procuraduría Pública para el caso Odebrecht, donde interviene en casos civiles, constitucionales, medidas cautelares reales, embargos, órdenes de inhibición y cálculo de reparaciones civiles, entre otros. El día de hoy, el doctor ha tenido la gentileza de compartir sus conocimientos en el tema en mención. Muchas gracias, estimado doctor Raúl Roger Escalante Romero, por haber difundido vuestros conocimientos y haber coadyuvado en la búsqueda constante de la excelencia de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes que el día de hoy lo han escuchado. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Quedamos atentos tal vez a algunas palabras finales de su persona. Adelante. Y al respecto, bueno, agradecer a EBU 360 por la gentil invitación para poder compartir estos conceptos en el tema de la autonomía privada. Y como les indiqué, ¿no? A veces estos conceptos nosotros lo dejamos de lado, pero es muy importante siempre poder recurrir a ello, ¿no? Y eso nos va a ayudar en nuestro día a día, en el tema del elaborar contratos y asimismo en el caso de que exista un tema de conflicto de intereses, también podemos recurrir y creo que ojalá que desarrolle el tema de esto, lo que es interpretación de contratos, asimismo es muy importante porque a veces como diferentes formas como se interpreta contratos, literalidad, de buena fe, finalidad, en ese sentido, por los cuales espero que haya sido de su agrado esta ponencia y ya será hasta otra oportunidad por mi parte, ¿no? Muy agradecido nuevamente a ebook 360 por la gentil invitación. Gracias. Gracias a usted, estimado doctor.
Estimados colegas, nos quedamos el día de hoy aquí. Nos reencontramos en la siguiente semana. Hasta entonces. Muchas gracias. Otra oportunidad.